Bienvenidos alumnos. En esta ocasión, como dice o como manifiesta el título de este video, vamos a ver el manejo de lo que es un MDI. ¿Qué cosa es un MDI? Un MDI no es otra cosa que un framework y tiene estas características. Como pueden apreciar, se trata pues de un formulario frame, pero que contiene lo que vendría a ser menús, una barra de menús. Más o menos debería tener la siguiente funcionalidad. Recuerden ustedes que ya llegamos a concretar lo que vendría a ser el login y lo voy a ejecutar en este momento. Como pueden apreciar, debo disponer del usuario y el respectivo password y debo ingresar. Cuando ingreso debería cargar precisamente el MDI, y cuando ingreso por ejemplo al menú, en este caso debería tener la posibilidad de crear el menú. Debo, al momento de que elijo un submenú, que en este caso es mantenimiento personal, pues debería cargar lo que vendría a ser un pequeño internal frame y que exponga, digamos, una tarea específica. En este momento no es menester de esta aplicación, pero en una siguiente aplicación veremos cómo ejecutar esto. Entonces, la tarea específica para este caso es la siguiente: que cuando yo ejecuto el frame de validación, en cuanto presione el botón ingresar, lo que debería suceder es de que debería cargar el MDI. Este MDI debería estar debidamente expandido al tamaño máximo, independientemente del tamaño de la pantalla. Entonces vamos a empezar a concretar esta aplicación. Bueno, ahora paso a describir las características de nuestro proyecto. Ustedes van a tener dispuesto seguramente, o van a ver por este video, van a ver el proyecto referencial desde donde yo mismo estoy empezando a ejecutar la aplicación. Notamos lo siguiente: el proyecto cuenta con un único frame, que en este caso es login. Al mismo tiempo tenemos la clase, el paquete bin, en donde tenemos la clase usuario, y ustedes recordarán que habíamos creado también este par de clases llamado usuario DAO y login DAO. Como parte de los requerimientos para esta aplicación, recuerden ustedes que tienen que verificar que existe cargada la librería MySQL JDBC, que en este caso hace referencia al driver que te permite conectarte a la base de datos. Hablando de base de datos, también es preciso que ustedes se cercioren de que tienen cargado la base de datos, que en este caso es mantenimiento, que en este caso tiene simplemente dos tablitas, que en este caso es la tabla personal y la tabla usuarios, que digamos que para este caso no va a ser muy útil para este video tutorial por lo menos, pero sí es preciso mencionar de que recuerden que cuando ingresamos a la base de datos mantenimiento y respectivamente a la tabla de usuarios y hacemos un select a la tabla de usuarios, pues notamos de que tenemos un único usuario llamado jbayón y el password es del 1 al 6. Siendo estos los requerimientos, entonces procedemos a generar la aplicación. Sin más que mencionarles, empezamos. Se tienen dos formas de poder crear lo que vendría a ser un MDI: la fácil y la difícil. Empecemos por la forma fácil. Lo único que tienen que hacer, recuerden ustedes que todo lo que es interfaces van a estar en el paquete IO, que proviene de la palabra interfaz user, y vamos a agregar lo que vendría a ser, vamos a ver aquí, no tenemos acá el frame que requerimos, pues un frame que ya está debidamente preconcebido por parte de Java, y le encontramos en el Swing View Forms, y se trata del MDI Application Sample Form. En el fondo simplemente se trata del clásico vendría a ser el clásico MDI, digamos, ¿no? Lo vamos a llamar MDI FRM, MDI FRM principal. Digamos que lo voy a hacer dos veces. Como les he manifestado, esta es la forma más fácil. Simplemente MDI FRM principal, finish, y lo que te crea precisamente ya es el MDI. Es la forma más fácil, la forma directa, digamos, ¿no? Y ustedes se dan cuenta, ya inclusive te provee de un menú
el cual puede ser completamente editable. Y digamos que esta es la forma más fácil de realizar el MDI. Y si ustedes se dan cuenta, cuando me voy al source, se trata, bueno, acá está el nombre de la clase que he creado, y se trata de un frame, de un JFrame. Es el mismo tipo de clase de la de login. Fíjense ustedes, se trata de una clase, en este caso llamada login, que se extiende o que hereda de JFrame. Entonces, en el caso del MDI es la misma situación. La única diferencia es que te ha agregado este objeto que está en la barra de menús, que también es disponible, que está disponible dentro del conjunto de herramientas que te provee Java y que la vamos a ver aquí. Entonces, esta es la forma más fácil de realizar, pero existe la otra que la voy a desarrollar a continuación. Por lo pronto voy a borrar la clase MDI FRM principal. Ok. Y procedo a crear nuevamente desde la otra forma, la forma un poquito más compleja, no es difícil en el fondo. Para empezar vamos a el paquete IU, botón derecho, New, vamos a elegir la opción JFrameForm y le vamos a poner por nombre FRM MDI o MDI, perdón, MDI FRM principal, y con esta nos vamos a quedar. Se trata de un clásico JFrame. Ahora lo que voy a hacer es me voy al conjunto de herramientas que tienen ustedes acá a la derecha y busco la opción desktop. Vamos a ver, aquí la tengo, desktop pane. La arrastro precisamente al interior del frame, pero como ustedes podrán apreciar, no está expandido. Lo ideal es que esté expandido alrededor de todo el frame. Entonces voy a borrarlo nuevamente, y como ustedes recordarán, en anteriores ocasiones habíamos utilizado esta opción que es el panel, pero en este caso estamos utilizando el desktop pane. Vamos a darle la opción de layout a la opción layout del frame, y elegiremos la opción border layout, de tal forma que cuando yo agrego el desktop pane se expande automáticamente. Es lo mismo que en la anterior aplicación, en donde agregaba un panel y esta se expandía alrededor de todo el frame. A continuación, para que tenga el aspecto que realmente deseamos y en donde podamos incorporar lo que vendría a ser una herramienta como esta, que en este caso es un menú, voy a agregar, fíjense ustedes, dentro de la paleta tienen ustedes el swing menús, y dentro de ellos tienen ustedes el menú bar. Cuando ustedes sencillamente arrastran y sueltan en el desktop pane, podrán apreciar el menú, y este ya tiene cierta utilidad. Noten ustedes que prácticamente ya tengo las herramientas o los recursos para empezar. Se supone de que cuando yo haga clic en el botón ingresar, si es que la validación es correcta, deberá llamar precisamente al MDI, y ese es el propósito principal de esta aplicación. Entonces, esta vez nos vamos a concentrar explícitamente en la instanciación del MDI en cuanto la validación sea correcta. Como hicimos notar en las clases presenciales, todos los objetos deberían tener un identificador, un nombre, ¿no? En este caso TextUser, en este caso estamos hablando de TXTPW, password, inclusive nuestro pequeño botón tiene un nombre. Bueno, no lo tiene, pero en este caso vamos a disponerle de un nombre que en este caso va a ser btn ingresar. Y recordarán ustedes de que los objetos tienen diversos eventos que pueden ser considerados para poder hacer una tarea específica. Tenemos, por ejemplo, el evento mouse, el evento key, y por defecto tenemos un evento que por naturaleza, digamos, por una cuestión intrínseca va a funcionar, y en este caso es el action performance, y ese es el que utilizamos, si ustedes recuerdan, la última vez. Este
el método, que en este caso es btn ingresar, que recibe un evento específico, llama a doIt. Y doIt es este método que nosotros habíamos creado anteriormente. Y si ustedes recuerdan, pues habíamos codificado simplemente esta sección. En cuanto a que la validación sea correcta, me parece que con ustedes hicimos esto. Si esto es igual a false, si mal no recuerdo, que es lo mismo en el fondo. Si es que es falso, pues lanzará un mensaje de usuario incorrecto. De lo contrario, ustedes recuerden, y imprimimos este mensaje. Lo voy a probar para que ustedes lo tengan claro. Me voy aquí a login y lo ejecuto. Y recuerden de que voy a disponer un mensaje que sea, digamos, por error tipeo esto y lo que va a cargar es precisamente este mensaje. Y usuario o password incorrecto, porque evidentemente la validación es incorrecta. Y lo que voy a hacer en esta ocasión es ingresar los datos correctos. Y fíjense que en caso la validación sea correcta, va a imprimir este mensaje y esto lo voy a visualizar aquí en consola. Ya está. Ingresó al sistema, que es este mensaje. Por lo pronto, eso es lo que hicimos la última vez que nos vimos. Y hasta esta parte, digamos, pues la aplicación que está colgada seguramente que estará colgada en el UE virtual, para efectos de que ustedes también puedan hacer sus prácticas. Entonces, en realidad no debería suceder esto, es decir, no debería simplemente imprimir el mensaje, sino que debería llamar a este MDI, al frame principal. Y lo que debería hacer también a continuación es cerrarse, es decir, que en cuanto yo presione este botón y si es que la validación es correcta, debería primero cerrarse y inmediatamente cargar el MDI, el contenedor principal de todas las ventanas que la aplicación demandará. Eso es lo que vamos a hacer a continuación. Empezamos a codificar en la zona precisamente de instanciación hacia el MDI en caso la validación sea correcta, y para ello vamos a utilizar un método que se llama dispose. Noten ustedes de que this hace alusión a todos los métodos que se tienen a disposición por la clase. Entre ellos está lo que te ha provisto Java en vista de que tú has heredado del JFrame y los que tú estás creando, que en este caso por ejemplo tenemos el método doIt. Entonces tenemos dispose y lo único que hace dispose es autocerrar el frame. Noten ustedes, voy a ejecutar nuevamente el frame de validación y me logueo y presiono, y como la validación ha sido correcta, ahora se procede a cerrar. Seguidamente lo que voy a hacer es consultar puntualmente el usuario en la base de datos. Para ello voy a declarar nuevamente la clase, voy a hacer una instancia de la clase vector de la forma usuario, y esta se va a llamar userval, y esta va a ser llamado desde usuario DAO, puntualmente desde esta instancia. Para ello voy a aludir a la clase, veamos, se llama userDAO, que ya está creada en esta instancia. Noten ustedes de que previamente se ha declarado la clase usuario DAO en una primera instancia como null, y seguidamente tenemos acá la creación puntual del objeto con el constructor usuario DAO. Al pertenecer a usuario DAO, notarán ustedes que me estoy refiriendo precisamente a esta clase, que es una clase debidamente ya diseñada anteriormente. Entonces instancio precisamente a la clase userDAO, al constructor, perdón, al método que me posibilita hacer la consulta de login. Notarán ustedes acá. Entonces aquí está solicitando una cadenita, y en este caso se trata de
user. ¿Y qué es user? User se trata de esta opción, de esta variable para ser puntual, que ha sido capturada desde el txt user, que en este caso es desde este txt. Entonces estoy recibiendo eso como parámetro con el propósito de que haga la consulta en apariencia por la denominación del método. Pero analicemos muy brevemente qué es lo que está sucediendo en consulta login. Consulta login, que es un método de la clase userDAO, entonces me remito a usuario DAO y eso está aquí. Veamos, consulta login es este. ¿Qué cosa devuelve consulta login? Consulta login devuelve un vector de la forma usuario, pero recibe como parámetro uso. Y al interior de esta clase lo único que hace es hacer un select a la tabla usuarios, y donde simplemente consulta la existencia de un usuario en particular, donde valida o pone como restricción donde el usuario sea igual al parámetro que has recibido y el estado sea igual a 1. ¿Por qué? Veamos en el mismo MySQL. Abro el MySQL Query Browser y me remito a la tabla mantenimiento, y aquí estoy haciendo un select a la tabla usuarios. Cuando ejecuto la tabla, notarán que en el fondo estoy verificando la existencia de este usuario, JBayón, y este usuario tiene el estado 1, y eso es lo que estoy verificando aquí. Le estoy diciendo, seleccióname todos estos campos desde la tabla usuarios, donde usuario sea igual a uso, que es decir, el parámetro que vas a recibir seguramente, y el estado sea igual a 1. Esto de manejo de estados es un tema importante porque cabría la posibilidad, por ejemplo, de que existan usuarios que ya están dados de baja, y esos tendrán, por ejemplo, estado 0. Entonces sería infactible que JBayón, a lo mejor, digamos, en el tiempo dejó de trabajar en la empresa y ahora pues es importante todavía mantener el usuario, pero el estado sería otro, digamos que sea 0, siendo 0 inactivo y 1 activo. Entonces prácticamente le estoy diciendo que busque a JBayón, digamos, JBayón y estado 1. Entonces significa que es un usuario activo, si es que devuelve una respuesta satisfactoria. Entonces eso es lo que hace puntualmente consulta login al interior. Entonces lo que te arma aquí, si ustedes notan, es si es que esto es correcto, empieza a crear un objeto llamado user de la clase usuario, con todos los datos devueltos por la consulta. Lo único que está haciendo es crear uno por uno los atributos del objeto user que proviene de la clase usuario. Si ustedes notan, tenemos acá la clase usuario, tenemos el constructor que no es usado, pero si ustedes se dan cuenta, tengo todos estos atributos y todos son privados. Entonces, al ser atributos privados, te está proveyendo también, ustedes lo tienen ya diseñado, todos los métodos set estado, set fetch mode, set fetch rec, y por aquí abajo tenemos set id user, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que estoy haciendo en la clase usuario DAO es precisamente crear el objeto y alimentar todos los atributos del objeto user. ¿Con qué? Con todos los datos devueltos de la consulta gracias a este mecanismo que es el result set. Y bueno, en caso de esto sea satisfactorio, pues lo único que está haciendo es disponer de lo que acabas de crear, a el objeto usuario, que es este aquí. Y este objeto usuario es del tipo vector usuario, es decir, está añadiendo un objeto llamado usuario al vector de usuarios. Eso es lo que devuelve consulta login, y eso es lo que pretendo utilizar precisamente aquí. ¿Está bien? Entonces le paso como parámetro precisamente lo que esté recibiendo aquí. Y una vez que todo, digamos, si esto es satisfactorio, entonces consulto if userval, que en este caso es if userval
punto, vale, punto size. ¿Qué cosa me devuelve size? Veamos, acá está la documentación, aunque no tengo la documentación, lastimosamente, pero size, que proviene de dimensión. Lo que hace precisamente este método llamado size en relación a esta clase es determinar cuántos elementos tiene el vector. Entonces, si por cada validación se supone de que debe existir un único usuario llamado jbayón. Entonces lo que voy a evaluar a continuación es si el tamaño es igual a 1. Porque si me estuviera devolviendo tamaño 0 significaría que no lo he encontrado. Ahora, si me devuelve mayor a 1 significa que hay más de un usuario que contiene el mismo user, digamos jbayón. Y eso es un absurdo. No podría ser posible de que existan dos usuarios que tengan el mismo identificador. En una aplicación seria eso es imposible. Entonces, bueno, eso lo debería controlar desde otra parte del programa, pero en realidad por aquí no. Yo espero de que la cantidad de registros por usuario sea 1 tan solo. Entonces, recién empiezo a hacer algo al interior de esto. Entonces lo que voy a hacer a continuación es ya crear puntualmente una instancia de la clase MDI y lo hago de la siguiente manera. Nuestra clase que va a ser instanciada va a ser MDI, a ver, se llama MDI, por lo tanto hago lo siguiente: MDI FRM principal, está mal escrito, voy a corregir, voy a cambiar de nombre, factor rename, que en este caso es voy a simplificar el nombre. Bueno, mejor para efectos de continuar lo dejo tal cual. Corrijo el simple error, refactor. Listo, ya está corregido. Y aquí tenemos MDI FRM principal. La instancia se va a llamar principal y voy a aludir al constructor de la clase, que por defecto debe existir. Vamos a ver. Sí, efectivamente se trata de este constructor. Entonces simplemente lo instancio. Punto y coma. Bueno, por falta aludir el operador de construcción new. Listo. Y hasta ahí ya podría probar hasta cierto grado. Entonces lo que voy a hacer es hacer que sea visible. Punto set visible y le paso el parámetro respectivo, que en este caso es true. Hasta ahí ya puedo probar. Veamos. Ejecuto jbayón del 1 al 6, ingreso y ahí está, ya llamó al MDI y la ventanita de login prácticamente se ha cerrado. Prácticamente casi hemos cumplido con el objetivo de esta parte, es decir, de llamar desde el login a nuestro contenedor principal. Pero es preciso manifestar lo siguiente: en todo sistema de información, por ejemplo, acá tenemos la tabla personal. La tabla personal lo que hace es registrar a todo el personal de la empresa, asumamos. Pero si ustedes se dan cuenta, es preciso registrar en ocasiones los datos de la persona que está manipulando el sistema, es decir, el usuario. Entonces vamos a hacer, digamos, una serie de artilugios de tal forma de que de aquí en adelante siempre mantengamos de alguna manera la presencia de la persona que acaba de ingresar al sistema de información. Recuerden, vuelvo a repetir, de que por ejemplo, aunque no tengo los mecanismos necesarios como para poder explicar puntualmente, pero noten ustedes, si yo por ejemplo manipulara algo de este menú, digamos, de este menú, entonces si yo manipulo, hago alguna modificación, es preciso saber quién lo hace. ¿Quién lo hace en este caso? ¿Quién lo hace? Lo hace el usuario que se acaba de loguear, jbayón en este caso. Entonces cualquier modificación que yo haga en la base de datos debería yo
posibilitar registrar también quién lo ha hecho, y eso amerita de que para cuando yo vaya a ingresar, por ejemplo, al MDI, si yo hago alguna modificación, yo tengo que saber quién lo hizo. Es como mantener una variable global, y de la variable global precisamente yo voy a poder instanciar el nombre del usuario, algo por el estilo. Y eso va a tener que ser programado en el MDI, porque si ustedes se dan cuenta, lo que va a mantenerse siempre perenne de aquí es decir, a partir de la fecha, dado de que todas las ventanas que voy a crear van a ser a través del menú. Entonces este MDI debería contener lo que vendría a ser el usuario activo, el usuario que se acaba de loguear. Eso es lo que voy a empezar a programar a continuación. Notarán que en la aplicación al inicio se había creado una instancia de la clase usuario. Esta clase, la instancia es user, y correspondientemente en esta línea se está creando. Entonces lo que voy a hacer aquí precisamente es alimentar. O sea, recuerden de que cuando se creó usuario, desde la instancia usuario, desde la clase usuario, los atributos de este objeto están vacíos. Entonces lo que voy a hacer es empezar a llenar. ¿Cómo? Ya lo habíamos visto anteriormente. Se trata de user.set y de user. ¿Desde dónde? ¿Cómo voy a capturar los datos? Recuerden ustedes de que este vector está almacenando puro objetos usuarios. Entonces cada uno de ellos tiene todo esto, y de user, y de personal, usuario, etcétera, 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 cada uno. Entonces lo que voy a hacer es capturar precisamente ese dato. ¿Desde dónde? Desde userval, desde la instancia userval, que es el objeto puntualmente, userval, punto getInt, y aquí 0. ¿Por qué 0? Porque recuerden que cuando yo hice la consulta a usuario dado, se supone que me ha devuelto un registro, uno solo, que está en el índice 0. Entonces por eso es que dispongo 0 aquí. Punto getID user. Listo. Nuevamente para el siguiente atributo, nuevamente user.set usuario, nuevamente esto, que en este caso es userval con una 0, punto get usuario, user.set estado, desde userval con una 0, punto get estado, user.set y de personal, punto get y de personal, user.set fetchRec, desde userval columna 0 punto get fetchRec. Ahora, una vez que tenga creado todo este objeto se lo voy a pasar al MDI. Pero ¿hemos creado alguna forma de trasladar al MDI precisamente el user? No, lo vamos a hacer a continuación. Por lo tanto, me voy al source code de el MDI. Vamos a crear una instancia privada, un atributo privado, private usuario, punto y coma. Acá voy a importar desde el paquete bin usuario, la instancia se va a llamar usuario, y voy a crear un método simplemente con el Java Insert Code, como ustedes ya saben, que va a ser un método setter.
el método setter correspondiente al atributo usuario que acabamos de crear, genero, y ya tengo el método. Entonces ahora desde el login voy a pasar precisamente a ese método. Fíjense ustedes de que aquí tengo la instancia principal, ahora principal punto set, y por aquí debo tener set usuario. Aquí lo tienen. ¿Y qué está esperando como atributo o como parámetro, perdón? Está esperando un objeto del tipo usuario. ¿Y tengo ese objeto del tipo usuario? Sí, lo acabo de crear, acabo de llenarlo, y ese es el que se lo pasa. Entonces, en esta instancia, cuando yo vaya a llamar al MDI, el atributo usuario ya va a estar implementado, es decir, con los datos debidamente alimentados. Con esto ya podría hacer relativas pruebas. Notarán ustedes, y como es propicio mencionar, que cuando carga el MDI principal, carga este constructor. Cuando carga este constructor, llama a este método. Pero en cuanto llame a este método, usuario ya va a estar creado. ¿Cómo pruebo eso? De la siguiente forma: system.out.println, y lo que voy a hacer es imprimir tan solo uno de los componentes que tiene el atributo usuario, que en este caso no se trata de un atributo cualquiera. Usuario, y acá concatenado con usuario punto get usuario, punto y coma. Hagamos la prueba. En realidad esto es cualquier mensaje, ¿ya? En cuanto vea usuario y este conjunto de caracteres, a continuación debo ver el usuario. Hagamos la prueba. Y esto va a imprimirse por consola. Entonces me logueo, se supone satisfactoriamente, ingreso y tengo un error, y lo vamos a identificar a continuación. En vista de que no nos permite generar, digamos, una utilidad práctica a la recepción de usuario, la clase o un objeto usuario, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a generar una réplica del constructor, pero sobrecargado. Recuerden ustedes de que la sobrecarga implica una ligera variación con respecto al otro constructor, y en este caso la diferencia será esta. Y de igual forma va a instanciar a init components, que es el método que por defecto te genera el mismo NetBeans, y esta línea la traslado aquí. Esto implica de que cuando vaya a cargar a través de este constructor, recibe un parámetro que en este caso es un usuario, y inicializa e imprime el mensaje. En ese sentido tendría que hacer una modificación aquí. Como ustedes notan, en este caso este método ya sería, perdón, esta línea sería innecesaria, pero recuerden ustedes que estoy instanciando a este constructor, pero el constructor que debo llamar es el que recepciona un parámetro. Entonces sencillamente agrego user, que es el objeto que está esperando, y con ello ustedes pueden apreciar de que no está generando mayor problema, y procedo a hacer la prueba. Lo veo, ingreso, y noten ustedes que está imprimiendo este mensaje, es junto con el usuario, lo que implica de que cuando estoy cargando el formulario MDI, el formulario principal, que es el MDI, tengo un atributo que ya tiene datos relativos al usuario que acaba de ingresar. Con ello, en cualquier circunstancia, cuando yo vaya a registrar algo en particular relativo a cualquier transacción hecha en el sistema, va a posibilitar determinar quién lo ha hecho, ¿no? Esa es la utilidad práctica de esta parte.
En vista de que hemos comprobado que ya una vez que carga el MDI principal, carga al mismo tiempo los datos del usuario que acaba de ingresar, entonces esta línea ya sería absurda y ya también empezamos a darle cierto sentido a la aplicación. Para empezar, cuando carga, el MDI debería estar maximizado. Por lo tanto, voy a apelar a un método llamado setExtendedState y vamos a instanciar a un método llamado jFrame como parámetro punto jFrame punto set maximized both. Hagamos la prueba. Importamos lo que se estime por conveniente y hago la prueba. JBayón del 1 al 6. Ingreso y como ustedes pueden apreciar, el frame ya está maximizado. Si bien es cierto, en esta sección no hay nada, pero eso está por programarse. Finalmente, hay algo que es importante. Recordarán ustedes de que en la ventana de logueo, que en este caso es el login, normalmente siempre debería cargar al medio. Y si ustedes recuerdan, pues habíamos generado un mecanismo que posibilita precisamente realizar esto. En este caso se trata de este recurso, que es una instancia de toolkit que te captura el tamaño de la pantalla. Ahora, mi MDI, el JFrame MDI está maximizado, pero cuando yo, por ejemplo, llame a alguna de las opciones de mi menú, la ventana que va a cargar al interior del MDI debería quedar exactamente en el medio. Eso significa que yo debería pasar como parámetro precisamente el tamaño de la pantalla, en este caso, independientemente de qué marca de monitor tengan ustedes. Entonces vamos a generar finalmente, ya para culminar esta sección, las siguientes instancias. Toolkit, que ustedes ya la conocen, llamada toolkit. Toolkit es igual a toolkit punto getDefaultToolkit, que es el constructor en este caso, la captura de las características de la pantalla, para ser preciso, se importó según corresponda. Acá está toolkit, y seguidamente voy a declarar una serie de atributos por encima de en la clase principal. Los atributos van a ser los siguientes: private int wd, que va a ser el ancho, nos va a servir para registrar el ancho de la pantalla, y hd, que nos va a servir para la altura. Seguidamente hago lo siguiente. Aquí menciono que wd es igual a me falta declarar dimension. La instancia es dim, es igual a toolkit.getScreenSize. GetScreenSize te devuelve puntualmente el tamaño de la pantalla. Dimensión, tengo que importarla. Listo. Y ahora wd es igual a dim.width, que es el ancho, y hd es igual a dim.height. Listo. Ahora digamos que podría ser inclusive lo siguiente: this.setSize, y acá, si ustedes se dan cuenta, tengo este método que recibe dos parámetros, dos enteros está esperando, en este caso la altura y el ancho, y
prácticamente se los puedo pasar de la siguiente manera: wt, hd. Listo. Con esto estoy dimensionando apropiadamente la pantalla. Finalmente, estimados alumnos, para culminar satisfactoriamente esta parte, vamos a trabajar algo que podría ser de mucha utilidad, sobre todo práctica en términos de usabilidad. Notarán ustedes de que cuando yo ejecuto el login, yo manualmente tengo que utilizar el mouse para poner, digamos, aquí JBayón, y luego uso el mouse para ubicar el cursor en este text field y poner acá del 1 al 6, y uso el mouse para presionar el botón ingresar, con lo cual pues carga el MDI. Pero esto podría resolver una tarea, digamos, si bien es cierto, es fácil de realizarla, pero algunos usuarios son prácticos con el uso del teclado. En este caso lo que vamos a hacer es automatizar precisamente el comportamiento de esto. ¿Cómo así? Cuando yo presione Enter sobre este text field, automáticamente el cursor debería bajar a este otro text field. Y en cuanto yo presione Enter, automáticamente debería saltar a este botón. Y cuando presione Enter, automáticamente debería ejecutar el comportamiento relativo a la presión de este botón. Entonces, vamos a empezar a trabajar ese escenario. Como les había manifestado, Java provee la programación por eventos. Entonces, por defecto, notarán ustedes de que se utiliza en ocasiones el ActionPerformed, pero en este caso vamos a utilizar el evento relativo a teclas, key para ser preciso. Entonces, lo otro que es preciso mencionar es lo siguiente. Hagamos de cuenta que yo tengo aquí este objeto, un objeto similar a este, pero acá al lado izquierdo. En cuanto se presione Enter, el comportamiento natural que tiene Java la navegación va a ser de izquierda a derecha, y el cursor automáticamente va a bajar de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. En este caso, como no tengo, como solamente tengo dos text fields y en una única columna, entonces el comportamiento natural será: primero ejecuta este text field, presiono Enter, pasa al siguiente text field, y en términos secuenciales va a imprimir o va a posicionarse en el objeto que está a la izquierda, que en este caso es este botón. No sería este botón, sino este botón, porque el procesamiento es de arriba hacia abajo y de izquierda hacia derecha. Entonces, el evento asociado a esto es el keyPreset. Tiene sentido, es decir, en cuanto se presione una tecla. En cuanto yo ejecuto o presiono o selecciono esta opción, automáticamente va a generar este método llamado txtuser_keyPreset, que recibe como parámetro un evento. Lo que se tiene que programar aquí es bastante sencillo. Lo único que tengo que hacer es lo siguiente: tengo que capturar el evento que estoy recibiendo como parámetro, que en este caso es ebt.get keycode. Lo comparo contra ebt.bk enter. Es decir, lo que hace el ebt es capturar los diversos eventos al exterior de la aplicación. Entonces, una vez que capturo el ebt, determina si es que la tecla que se está presionando es Enter. En cuanto determine que la tecla que está presionándose es Enter, entonces decimos o programamos de que el cursor, a través de este método getFocusOwner, punto transfer focus. Listo. Y lo mismo tendría que hacer ya también por este otro text field, events keyPreset, y sencillamente duplico este código. Listo. Hasta el momento yo podría probar. Fíjense ustedes. Ejecuto. Y por defecto el cursor está ubicado pues en este text field. Entonces yo pongo aquí JBayón. Y esta vez no voy a utilizar el cursor, sino voy a presionar la tecla Enter. Y automáticamente el cursor está en el text field de contraseña, y ahí dispongo
del 1 al 6 y presiono Enter, y automáticamente notarán ustedes que el cursor se ubicó precisamente en el botón ingresar, y en cuanto yo presione el botón Enter, automáticamente debería suceder algo en particular, que en este caso es cargar el MDI. Pero como no está programado, pues la instanciación a esto, es decir, al MDI principal, es porque estoy utilizando el Action Performed del botón. Fíjense ustedes, lo que se ha ejecutado por defecto es el Action Performed. Pero lo que voy a hacer a continuación es sencillamente, nuevamente también utilizar el evento KeyPreset, y automáticamente pueden apreciar ustedes que se genera este método que también está a la espera de un evento al exterior, y es algo parecido a esto. Duplico, y en vez de llamar a getFocusOwner, si ustedes recuerdan, miren, cuando yo instancio por defecto el Action Performed, lo que hago es llamar a DoIt. Entonces lo único que tengo que hacer para este caso, para el evento KeyPreset, es también llamar a DoIt. Y DoIt lo que hace, si ustedes recuerdan, DoIt, aquí tenemos a DoIt, es precisamente cargarte el MDI. Probamos. J-Bayón, Enter, 1, 2, 3, 4, 5, 6, Enter, y el cursor ya se ubicó en ingresar, y nuevamente presiono Enter. Y automáticamente se cerró el login y cargó el MDI. Lo que haremos en el próximo video tutorial ya también es cómo hacer mantenimiento a la tabla personal. Cuando hablemos de mantenimiento nos vamos a referir, por ejemplo, cómo hacer mantenimiento puntual a una tabla, que en este caso es personal, que es una tabla bastante básica. Este ejercicio que viene a continuación, o el siguiente video que viene a continuación, es súper vital para efectos de entendimiento. Espero que este pequeño video tutorial haya sido, creo que no es tan pequeño, pero va a ser de mucha utilidad para todos ustedes. Espero que lo repasen en sus tiempos libres. Muchas gracias.